Hermanos y hermanas, qué alegría tenerlos aquí hoy. Prepárense, porque en el video de hoy vamos a revelar uno de los secretos más increíbles de la Biblia. El tema es: ¿sabías que el libro de Isaías es el más fascinante de toda la Biblia? Y les garantizo, después de ver esto, nunca volverán a mirar la Biblia de la misma manera. Isaías es un libro profundo, lleno de misterios y mensajes poderosos. Contiene visiones divinas y profecías que no solo hablaron al pueblo de esa época, sino que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Quizás te hayas preguntado, ¿qué hace que Isaías sea tan especial? La respuesta es que no fue escrito únicamente para el pueblo de Israel del pasado. Sus palabras resuenan hasta ahora, trayendo lecciones y mensajes llenos de significado. ¿Sabías que Isaías es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento? Así es. A pesar de haber sido escrito siglos antes de Jesús, ya hablaba sobre el Mesías, sobre su sacrificio por nuestros pecados y su victoria final. Isaías nos recuerda que Dios tiene el control de todo y un plan perfecto para salvar a la humanidad. Pero eso no es todo. Isaías no solo contiene profecías sobre el futuro, también habla de juicios, de la necesidad de arrepentimiento y de las promesas de restauración de Dios. Es un libro que combina mensajes de justicia con demostraciones de amor y misericordia divina. Si piensas que un libro tan antiguo no puede ser relevante hoy en día, quédate conmigo, porque te voy a mostrar cómo Isaías puede transformar tu perspectiva sobre Dios y la vida. Hoy entenderás por qué es uno de los libros más impactantes de toda la Biblia. Isaías vivió en tiempos muy difíciles. Fue un profeta del Antiguo Testamento que ejerció su ministerio en el reino de Judá, alrededor de 700 años antes de Cristo. En esa época, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. El trabajo de Isaías se desarrolló durante los reinados de varios reyes, desde Usías hasta Ezequías en 1900, un periodo lleno de desafíos políticos, espirituales y sociales. Judá enfrentaba muchas amenazas externas, especialmente del poderoso imperio asirio que estaba conquistando varias naciones. Internamente, el pueblo también enfrentaba problemas graves. Muchos se habían alejado de Dios, adorando ídolos y viviendo de manera corrupta. Otros confiaban más en las alianzas políticas y las fuerzas militares que en la protección divina. Fue en este escenario donde Isaías fue llamado por Dios para traer un mensaje de advertencia y esperanza. Él alertaba sobre las consecuencias del pecado, pero también hablaba de la misericordia de Dios y de la posibilidad de arrepentirse. Ahora te invito a continuar conmigo, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos aún más en el libro de Isaías y descubrir cómo puede transformar nuestra vida hoy. Mantente atento y prepara tu corazón, porque Dios tiene algo especial para ti a través de este mensaje. Isaías vivió en tiempos de muchos desafíos, tanto dentro como fuera del reino de Judá. Internamente, el pueblo enfrentaba las consecuencias de sus propios pecados, alejándose de los caminos de Dios. Por otro lado, externamente, la amenaza de imperios poderosos como los asirios crecía rápidamente, trayendo inseguridad y miedo. En medio de este panorama, Isaías recibió de Dios la misión de guiar al pueblo y advertirles lo que debían hacer para mantenerse fieles al Señor. Como profeta, Isaías no retrocedió ante la difícil tarea de confrontar el pecado y llamar al pueblo al arrepentimiento. Denunciaba la corrupción, la idolatría y la rebeldía con valentía sin temer las consecuencias. Un ejemplo de esto está en Isaías 1:4-6, donde describe el estado espiritual del pueblo. ¡Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de iniquidad!
¿Por qué seguirán siendo castigados? ¿Por qué insistirán en la rebeldía? Estas palabras, escritas hace miles de años, todavía resuenan como una advertencia para nosotros hoy. ¿Acaso no vivimos también en tiempos de rebeldía espiritual y moral? Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar cambios antes de que sea demasiado tarde. Isaías 6:1-5 nos presenta un momento extraordinario en la vida del profeta, su visión en el templo. Allí tuvo un encuentro directo con la gloria de Dios, algo que transformó su vida para siempre. En la visión, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines, y la santidad de Dios lo llevó a reconocer su propia condición de pecador. Él clamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros». Este encuentro marcó un antes y un después en su vida. No solo reconoció su limitación, sino que también se puso a disposición de Dios, respondiendo al llamado divino con las palabras que resuenan hasta hoy: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6:8. Este momento no fue solo un llamado al ministerio, sino también un acto de entrega total al propósito de Dios. A pesar de los siglos que nos separan de Isaías, su contexto histórico todavía nos enseña mucho. El pueblo de esa época enfrentaba problemas que de alguna manera se repiten hoy. La corrupción moral, la confianza en soluciones humanas, como alianzas políticas, y el alejamiento de Dios son cuestiones que siguen siendo relevantes. Isaías no fue solo un profeta que anunció el futuro, también fue un observador atento de la realidad de su tiempo, llamando al pueblo a mirar hacia Dios en lugar de depender de sus propias fuerzas. Su mensaje sigue siendo una luz para todos nosotros, mostrándonos que, incluso en medio de las dificultades, hay esperanza. Ahora que comprendemos un poco más el contexto en el que vivió Isaías, es momento de avanzar hacia otro aspecto fascinante de su mensaje. A pesar de las circunstancias difíciles, él trajo una visión gloriosa del futuro, un futuro de redención y esperanza. Por eso, Isaías es frecuentemente llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Sus palabras apuntan directamente hacia el Mesías prometido, aquel que vendría a salvar a la humanidad. A pesar de haber vivido siglos antes de la llegada de Jesús, Isaías ya hablaba de la obra redentora de Cristo de una manera clara e impresionante. Uno de los pasajes más conocidos y poderosos se encuentra en Isaías 53, en el capítulo que describe al siervo sufriente. Allí, el profeta detalla con precisión los sufrimientos que Jesús enfrentaría por amor a la humanidad. En Isaías 53, 3, 5, leemos: «Despreciado y rechazado por los hombres, hombre de dolores, experimentado en el sufrimiento, fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados». Este pasaje es una de las profecías más conmovedoras de la Biblia, ya que no solo describe el sacrificio de Jesús, sino que también nos recuerda el precio que se pagó por nuestra salvación. Isaías no solo habló sobre la restauración de Israel, señaló un plan más grande, donde la salvación alcanzaría a todas las naciones a través del Mesías. Sus palabras siguen siendo una invitación para todos nosotros. Nos llaman a reflexionar, confiar en el plan de Dios y, sobre todo, a vivir con la certeza de que por medio de Cristo la esperanza nunca se pierde. Continuemos este viaje y exploremos más profundamente cómo Isaías reveló con tanta claridad el futuro glorioso que Dios preparó. Sigue conmigo.
Isaías describe de manera impresionante a un siervo sufriente que cargaría con los pecados de la humanidad, sería rechazado, despreciado y finalmente traspasado por nuestras transgresiones. ¿No parece exactamente lo que Jesús experimentó en la cruz? Esta profecía, escrita siglos antes del nacimiento de Cristo, es un retrato perfecto de su obra redentora. Pero Isaías no se detiene en el sufrimiento. También nos da la certeza de que el sacrificio de este siervo no sería en vano. Al contrario, sería a través de ese sufrimiento que nos traería sanidad espiritual y liberación. Jesús cumplió esta profecía de manera plena. Al morir en la cruz, no solo nos libró de la condenación eterna, sino que también nos ofreció la oportunidad de una vida nueva, transformada y reconciliada con Dios. Un ejemplo poderoso de este mensaje se encuentra en Isaías 9, 6, 7, donde el profeta anuncia la llegada de un rey que gobernaría para siempre. Escribe: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su gobierno y la paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y sosteniéndolo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso lo hará». Esta es una de las profecías más conocidas e impactantes del libro de Isaías, pues apunta directamente hacia el Mesías, el Príncipe de paz. Aunque esta profecía podría haber sido aplicada a un rey humano de la época, su cumplimiento más pleno se realizó en Jesús, el Hijo de David, quien estableció un reino eterno, trayendo paz y justicia a todas las naciones. Lo más impresionante es que Isaías escribió estas palabras aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesús. No solo predijo la llegada del Mesías, sino que también detalló con claridad su obra redentora, como si estuviera viendo todo suceder frente a sus ojos. El sacrificio de Cristo en la cruz no trajo únicamente salvación para Israel, sino para toda la humanidad. En Isaías 49:6, Dios declara a su siervo: «También te daré como luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra». Esta profecía se cumplió en Jesús, quien no vino solo a rescatar a los judíos, sino también a alcanzar a personas de todas las lenguas, tribus y naciones. Esa salvación es universal, lo que significa que tú y yo también estamos incluidos en este maravilloso plan. Isaías no fue solo un profeta que anunciaba el juicio de Dios, también fue un mensajero de esperanza que veía más allá de los problemas de su tiempo y apuntaba hacia la venida del Salvador. Este Salvador no solo traería justicia, sino también misericordia, gracia y redención. Él sería la respuesta de Dios para un mundo quebrantado, ofreciendo una reconciliación que superaría las barreras culturales, étnicas y espirituales. Al mirar las palabras de Isaías, podemos sentir la profundidad de este mensaje de esperanza que sigue vivo y siendo relevante hoy en día. Isaías también tuvo una experiencia personal que marcó profundamente su vida y misión. En Isaías 6, relata una visión celestial en la que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su gloria llenaba el templo. Los serafines, ángeles de Dios, clamaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Esta visión dio a Isaías una conciencia intensa de la santidad de Dios y de su propia condición pecaminosa. Declaró: «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Fue en este momento cuando Isaías reconoció su necesidad de purificación y transformación.
Uno de los serafines tocó los labios de Isaías con una brasa viva tomada del altar, diciendo: «Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Este acto simbolizaba la purificación que venía directamente de Dios. Después de 1900, este momento cuando Dios preguntó: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?», Isaías respondió prontamente: «Heme aquí, envíame a mí». Esta respuesta mostró su entrega total al llamado de Dios, aun sabiendo que la misión sería difícil y desafiante. Isaías no solo escuchó la voz de Dios, respondió con fe y disposición, convirtiéndose en un instrumento en las manos del Señor. Así como Isaías respondió al llamado de Dios, hoy tú puedes dar un paso hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Dale like a este video ahora y suscríbete al canal. Tu acción marca la diferencia para que este mensaje llegue a más personas. No pierdas tiempo. Haz clic en me gusta, suscríbete y activa la campanita. Juntos llevemos la palabra de Dios a todos los rincones. El impacto de esta visión fue tan profundo que moldeó toda la vida y el ministerio de Isaías. Comenzó a proclamar con valentía tanto los mensajes de juicio como las promesas de restauración y esperanza. Esta experiencia también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a decir, heme aquí, cuando Él nos llama? ¿Reconocemos nuestra necesidad de purificación y aceptamos la transformación que Él nos ofrece? Así como Isaías fue tocado por la gloria de Dios y enviado con una misión, somos invitados a vivir con fe y a compartir este mensaje de esperanza con los demás. La historia de Isaías nos desafía a mirar más allá de las dificultades y confiar en el plan perfecto de Dios que sigue activo en nuestras vidas hoy. Isaías 6:1-5 nos presenta uno de los pasajes más impactantes de la Biblia, donde el profeta relata: «El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban». Esta visión grandiosa revela la gloria, la majestad y la santidad de Dios de una manera tan poderosa que transformó para siempre la vida de Isaías. No solo vio al Señor en su trono, sino que también presenció la atmósfera celestial, donde la santidad de Dios era proclamada continuamente. Los serafines, estos seres celestiales de 6 alas, clamaban sin cesar: «Santo, Santo, Santo, es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Esta declaración es mucho más que un simple canto de alabanza. Es una exaltación profunda a la santidad absoluta de Dios. Esta santidad no se refiere únicamente a la pureza moral, sino a la completa separación de Dios de todo lo imperfecto, a su trascendencia incomparable y al hecho de que Él está por encima de toda la creación. La gloria divina que llenaba el templo y hacía temblar los umbrales de las puertas era tan poderosa que incluso el ambiente físico reaccionaba a la presencia del Señor. La reacción de Isaías ante esta visión es profundamente humana y llena de reverencia. Al encontrarse con la santidad de Dios, exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Isaías, un hombre escogido por Dios, reconoce su pequeñez ante la gloria divina. No intenta justificarse, sino que inmediatamente admite su condición de pecador y se declara indigno de estar ante Dios. Esta conciencia del pecado es un reflejo natural de quienes somos al ser confrontados con la perfección y pureza del Señor. Pero, queridos hermanos, este momento no termina en desesperación.
En medio de la confesión de Isaías, vemos la misericordia de Dios en acción. En Isaías 6, 6, 7 leemos: Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado con unas tenazas del altar. Tocó con él mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Este acto simbólico de purificación no solo limpia a Isaías de sus pecados, sino que también lo prepara para la misión divina que está por venir. Dios no solo expone el pecado, sino que ofrece perdón y renovación a quienes reconocen su necesidad de Él. Es después de este momento de purificación que Dios hace la pregunta que cambiaría para siempre la trayectoria de Isaías: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Sin dudar, Isaías responde con convicción: heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta no proviene de alguien que confía en sus propias fuerzas, sino de alguien que ha sido transformado por la gracia de Dios y está dispuesto a obedecer, incluso sabiendo que enfrentará dificultades. Isaías acepta el llamado con humildad y entrega total, reconociendo que su misión será desafiante, pero confiando plenamente en la soberanía del Señor. Esta experiencia no es solo una historia del pasado, habla directamente a cada uno de nosotros hoy. Así como Isaías fue confrontado con la santidad de Dios, también somos llamados a reconocer quiénes somos delante de Él. La gloria y la majestad del Señor permanecen inmutables y Él sigue llamando a personas para que formen parte de su propósito. El ejemplo de Isaías nos desafía a examinar nuestras propias vidas, reconocer nuestra necesidad de purificación y decir sí al llamado de Dios sin importar las circunstancias. La visión de Isaías nos recuerda que Dios no solo nos confronta con su santidad, sino que también nos ofrece su misericordia y nos capacita para cumplir lo que Él nos pide. Él transforma nuestras debilidades en fortalezas, nuestra desesperación en esperanza y nuestra fragilidad en obediencia. Que podamos, al igual que Isaías, decir: heme aquí, envíame a mí, confiando en que Él estará con nosotros en cada paso del camino. Esto nos desafía profundamente. ¿Estamos realmente dispuestos a contemplar la gloria de Dios y a responder con la misma entrega de Isaías? Él nos mostró que el pecado no es un impedimento definitivo para ser usados por Dios. Al contrario, cuando nos sometemos a la purificación divina, somos transformados en instrumentos útiles para cumplir los propósitos del Señor. La visión celestial de Isaías no solo cambió su vida, sino que lo preparó para proclamar un mensaje que combinaba juicio y esperanza. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo la gloria de Dios impactó a Isaías, podemos avanzar hacia otro aspecto central de su misión: los juicios divinos que proclamó, siempre acompañados de promesas de restauración. La experiencia de Isaías con la majestad de Dios y su llamado a la misión son elementos fundamentales de su jornada. Sin embargo, lo que siguió en su ministerio es igualmente relevante. Isaías no solo trajo mensajes de salvación, sino que también declaró con valentía los juicios de Dios sobre el pecado y la rebeldía. Fue escogido para advertir al pueblo de Judá sobre las consecuencias de sus acciones, destacando que, aunque la misericordia de Dios es grande, la justicia divina es inevitable para quienes persisten en la desobediencia. La justicia de Dios no es parcial ni arbitraria, es firme e imparcial, aplicada tanto al pueblo de Israel como a las naciones extranjeras. Isaías 1, 4, 6 describe la corrupción moral y espiritual de Judá, destacando cómo el pueblo se había apartado de Dios. El profeta denuncia: ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de iniquidad.
Han abandonado al Señor, han provocado la ira del Santo de Israel, se han vuelto atrás. Estas palabras retratan la condición moral del pueblo que, a pesar de recibir repetidas advertencias, continuaba desobedeciendo. Isaías confronta directamente el pecado y recuerda al pueblo que las consecuencias serían inevitables. La paciencia de Dios había llegado a su límite y Isaías fue enviado como portavoz para declarar que la justicia divina se manifestaría. El resultado sería devastador. Judá enfrentaría invasiones, destrucción y el exilio como consecuencia de su persistencia en el error. Los juicios proclamados por Isaías no se limitaron al pueblo de Judá. El profeta también anunció el juicio de Dios sobre las naciones vecinas, mostrando que la soberanía divina se extiende a toda la creación. Dios, como Rey del universo, no tolera el orgullo, la opresión ni la violencia de ninguna nación. Isaías denunció los pecados de potencias como Asiria, Babilonia y Egipto, profetizando su destrucción como consecuencia de sus actos. En Isaías 13, 19, 22, por ejemplo, declara sobre Babilonia: Babilonia, la joya de los reinos, el esplendor de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, destruidas por Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en mindecintos, generación. Estas palabras destacan la seriedad del juicio divino y la autoridad de Dios sobre todos los pueblos y reinos. El juicio de Dios sobre Babilonia es un recordatorio claro de que su soberanía es absoluta. Ninguna nación, por más poderosa que sea, está por encima de la justicia divina. Dios no castiga de manera arbitraria. Cada juicio tiene un propósito claro: confrontar el pecado, corregir el error y llamar al arrepentimiento. Aunque Isaías profetiza la destrucción, también destaca que el juicio siempre está acompañado de una oportunidad de restauración. Dios es justo, pero también misericordioso, y siempre ofrece un camino de regreso para aquellos que se arrepienten sinceramente. Un ejemplo notable de esta gracia divina se encuentra en Isaías 1, 16, 18, donde el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Lavaos, purificaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, corregid al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este llamado al arrepentimiento revela el corazón de Dios, quien desea restaurar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Incluso en medio del juicio, Dios ofrece esperanza y perdón, mostrando que su gracia es mayor que cualquier pecado. Los mensajes de Isaías nos enseñan que la justicia de Dios no es solo un reflejo de su santidad, sino también un instrumento de restauración. Al igual que en el pasado, hoy somos llamados a reflexionar sobre nuestras acciones y a responder al llamado de Dios hacia una vida de obediencia y arrepentimiento. Isaías nos muestra que, incluso en tiempos de corrección divina, siempre hay un camino de regreso, un camino que conduce a la misericordia y la gracia de Dios. Que podamos, como se llamó al pueblo de Judá, escuchar la voz de Dios y permitir que Él transforme nuestras vidas. Dios siempre ha extendido a su pueblo una invitación al arrepentimiento, garantizando que, al abandonar el pecado y volver a Él con corazones sinceros, encontrarán perdón y restauración. Este es el carácter de un Dios que, aunque justo, es profundamente misericordioso y lleno de gracia. Aunque Isaías anunciaba los juicios sobre Israel y las naciones, su mensaje de esperanza y restauración era constante,
reflejando la bondad y el deseo de Dios de reconciliar a su pueblo consigo mismo. Incluso en los momentos más oscuros, Dios prometía consuelo y restauración. En Isaías 41:2 encontramos estas palabras: «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle que su tiempo de lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada». Aquí vemos a un Dios que no solo señala los errores de su pueblo, sino que también les asegura que el sufrimiento no será eterno. Él promete que, después de la prueba, habrá sanidad y restauración. En Isaías 61:3, el profeta describe esta restauración como algo glorioso. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé una corona en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Estas palabras traen consuelo, pues revelan que el plan de Dios para su pueblo es mayor que la destrucción causada por el pecado. La justicia de Dios, aunque firme, nunca está destinada a destruir sin propósito. Nos llama a la reflexión y al arrepentimiento. El juicio divino es necesario para confrontar el pecado, pero siempre está acompañado de un camino de retorno. Isaías nos enseña que Dios nunca se complace en castigar. Por el contrario, su gracia y misericordia ofrecen una oportunidad para que aquellos que se arrepientan experimenten una restauración completa. El profeta no solo anuncia la corrección, sino que también muestra una visión de redención que alcanza cada aspecto de lo que ha sido quebrantado por el pecado. Isaías reafirma con frecuencia que el corazón de Dios está orientado hacia la reconciliación y la renovación. En Isaías 53, el profeta presenta al siervo sufriente, quien soportaría el castigo destinado al pueblo. Esta figura, un reflejo claro de Cristo, no solo sufriría por los pecados de Israel, sino que abriría el camino hacia una restauración definitiva. En Isaías 53, 5, 6 leemos: «Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros». Estas palabras nos muestran que la restauración ofrecida por Dios no se limita a una reconciliación momentánea, sino que es eterna, completa y transformadora. Las promesas de restauración en Isaías van más allá de la restauración física de Israel como nación. Apuntan a algo mucho más profundo. Dios promete restaurar el alma humana, reconciliar a la humanidad consigo mismo y ofrecer una esperanza eterna. Aunque Israel enfrentaría tiempos difíciles, Dios, a través de Isaías, aseguró que el final de la historia sería glorioso. Sin embargo, esta restauración no es solo para un pueblo o una época específica. En Cristo, las promesas de Isaías encuentran su cumplimiento pleno, alcanzando a todos los que ponen su fe en Él. Por medio de Jesús, la reconciliación con Dios se hace accesible para todos, y la relación quebrada por el pecado es restaurada. Este mensaje de Isaías sigue vivo para nosotros hoy. Dios aún nos invita al arrepentimiento, ofreciéndonos perdón, paz y restauración. Así como en el tiempo de Isaías, Él desea que nos volvamos a Él con un corazón sincero para experimentar la transformación y renovación que solo Él puede dar. Incluso en medio de los desafíos y las consecuencias del pecado, siempre hay un camino de esperanza, porque Dios nunca abandona a aquellos que buscan su gracia. Este pasaje revela la profundidad del amor y la justicia de Dios.
mostrando que la restauración prometida por Isaías apunta directamente a Cristo, quien soportó el peso del pecado para reconciliar a la humanidad con Dios. Este mensaje de esperanza y redención es tan relevante hoy como lo fue en los días del profeta. Nos recuerda que, incluso en medio del juicio, el amor de Dios siempre abre un camino hacia la restauración y la vida eterna. La clave para esta restauración se encuentra en la salvación mediante el sacrificio del siervo de Dios. A través del sufrimiento de este siervo, nuestros pecados son perdonados y Él trae sanidad y paz a nuestras vidas. Este siervo, quien sabemos que es Jesucristo, es la respuesta de Dios a nuestra necesidad de redención. La restauración de Israel, descrita por Isaías, es un reflejo de la restauración espiritual que se cumple en Cristo. No es solo una nación la que es restaurada, sino toda la creación, mientras Dios invita a todas las naciones a participar de esta renovación a través de Cristo. Isaías no deja dudas de que la salvación trasciende los límites de Israel. Profetiza que el plan de Dios alcanzará a todos los pueblos y que la creación será restaurada. En Isaías 11, 6, 9, describe el reino de paz que el Mesías traerá. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. El becerro, el león y el animal doméstico andarán juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca y la osa pastarán juntas, y sus crías se recostarán, y el león comerá hierba como el buey. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta visión de un reino de paz incomparable es una promesa poderosa. No habrá más violencia, sufrimiento ni dolor. Es una imagen de armonía perfecta entre los seres humanos, la naturaleza y Dios, como era en el plan original de la creación. Este reino de paz no es solo una promesa distante. Comenzó con la venida de Cristo y será plenamente realizado en su regreso triunfal, cuando establezca su reino eterno de justicia, amor y restauración completa. Es una esperanza para todos los creyentes que esperan con ansias el día en que todas las cosas serán renovadas. La restauración que Isaías proclama va más allá de cuestiones políticas o físicas. Es, por encima de todo, espiritual. Dios desea transformar el corazón humano, reconciliarlo consigo mismo y saciar su sed más profunda. En Isaías 55, 1, 3, encontramos una invitación maravillosa. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin costo, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y vuestra alma se deleitará con manjares. Este llamado es una invitación a la restauración espiritual. Dios ofrece lo que realmente sacia, lo que llena el vacío más profundo del corazón humano. En Cristo encontramos no solo perdón, sino también la plenitud de vida que solo Él puede dar. Es una restauración que transforma completamente nuestro interior, nos llena de esperanza y nos prepara para el reino venidero de Dios. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Isaías nos enseña que la verdadera restauración proviene exclusivamente de Dios. El camino hacia esta renovación pasa por el arrepentimiento sincero, la fe en el sacrificio de Cristo y la esperanza en el futuro glorioso que Él nos ha prometido. Dios no ofrece solo una restauración externa o temporal, sino una transformación profunda y eterna del corazón humano. Esta restauración comenzó con la venida de Cristo, continúa transformando vidas hoy y será plenamente realizada en su retorno.
que podamos volvernos a Dios con corazones sinceros, abrazando su oferta de gracia y viviendo con la certeza de que Él está restaurando todas las cosas. Hemos hablado de cómo Isaías vislumbró un futuro de restauración, tanto para Israel como para toda la humanidad. Su mensaje de juicio y redención encuentra su cumplimiento pleno en Cristo, el Mesías prometido, quien vino a traer salvación a todos los que confían en Él. Ahora, al cerrar esta reflexión sobre el libro de Isaías, quiero hacerte una invitación especial. Si aún no has experimentado la restauración que Dios ofrece, este es el momento de acercarte a Él, experimentar su perdón y permitir que su gracia transforme tu vida. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido por el libro de Isaías, lleno de sabiduría, esperanza y revelación divina. A lo largo de esta serie hemos explorado temas profundos, como los juicios de Dios, las promesas de restauración y la llegada del Salvador, quien reconcilia a la humanidad con Dios. Sin embargo, la reflexión más importante que debemos hacer ahora es: ¿cómo vamos a responder a todo lo que hemos aprendido? Isaías nos desafía a tomar en serio la justicia de Dios y al mismo tiempo nos anima a buscarlo con humildad y corazón arrepentido. Tal vez te hayas alejado de Dios o estés enfrentando dudas en tu camino de fe, pero hoy es el momento de dar un paso hacia la restauración que Él ofrece gratuitamente. Dios no solo perdona, sino que también sana, trae paz y renueva la esperanza. Todo esto no es por nuestros méritos, sino por su inmensa gracia y amor. Si estás listo para dar este paso de fe, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo ahora. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu inmenso amor y por tu sacrificio en la cruz. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Hoy vengo ante ti con un corazón arrepentido y te pido que me purifiques, me perdones y me transformes. Te acepto como mi Salvador y Señor. Entrego mi vida en tus manos y confío en que tu sacrificio me concede vida eterna. Gracias por darme esperanza y por nunca rendirte conmigo. Amén. Si hiciste esta oración, ten la seguridad de que Dios ha escuchado tu corazón. Él está contigo y desea guiarte en un camino de paz, restauración y transformación. Sigue buscándolo y permite que el mensaje de Isaías, lleno de esperanza y redención, inspire cada paso de tu camino espiritual. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por ver este video hasta aquí. Ahora quiero hacerte una invitación especial. Si deseas transformar tu vida financiera con base en los principios bíblicos, no pierdas tiempo. Haz clic en el enlace fijado en los comentarios y adquiere el ebook Riquezas Eternas. En este guía aprenderás cómo alcanzar la verdadera prosperidad financiera alineada con la palabra de Dios. Esta es tu oportunidad de crecer financieramente mientras vives los propósitos del Señor. No pospongas tu bendición. Haz clic ahora. Adquiere el ebook y descubre cómo vivir una vida próspera y llena de bendiciones.